La razón número 1 por la que las relaciones narcisistas te agotan. La calle de un solo sentido, cuando solo tú entiendes. ¿Alguna vez te has preguntado si la comprensión puede ser un camino de un solo sentido? Quizás este vídeo no trata sobre la empatía en general, sino sobre una forma muy particular de empatía. Una empatía que no se da entre iguales, sino que nace del desgaste, de la necesidad de sostener una relación que no retribuye. Y aunque muchas veces se habla de esto dentro de vínculos con personas narcisistas, la verdad es que esta dinámica puede aparecer en cualquier tipo de relación, con una pareja, un familiar, un compañero de trabajo. Cualquier vínculo donde una de las partes tiene actitudes problemáticas, pero no es plenamente consciente de ello. Es cierto, el narcisismo suele ser una causa común. Pero también puede tratarse de personas que están atravesando situaciones difíciles, cuidar a varios hijos pequeños, lidiar con un trabajo extenuante, atravesar una enfermedad, sufrir una crisis emocional o un trastorno de salud mental. A veces es algo psiquiátrico. A veces, algo físico. O incluso algo del pasado, un duelo profundo, una infancia marcada por el dolor, pérdidas importantes. Todos tenemos, en algún momento, nuestra propia carga. Nuestros temas. Y eso puede hacer que estemos tan enfocados en sobrevivir que dejemos de notar lo que el otro necesita. Hay casos en los que eso es comprensible, personas con demencia, con un daño cerebral, con una enfermedad grave o un trastorno del desarrollo que limita realmente su capacidad de conectar con el mundo emocional del otro. Ahí, sabemos que quien cuida necesita también cuidados. Que no se puede dar sin recibir. Que el cuerpo y la mente del cuidador también se desgastan. Por eso, en algunos países incluso existen programas de descanso para estos casos, donde alguien se hace cargo por un tiempo para que el cuidador pueda respirar. Pero, ¿qué pasa cuando no hay diagnóstico, ni deterioro físico evidente, ni trauma severo reciente, pero igual te encontrás dando todo y recibiendo casi nada? Eso también agota. Y entonces, entramos en un terreno más complejo. Personas que no necesariamente son narcisistas clínicos, pero sí muestran altos niveles de egoísmo, exigencia y manipulación. Gente que convierte sus circunstancias en excusas permanentes para no dar nada, pero sí exigirlo todo. Personas que creen estar en su derecho de recibir tu atención, tu tiempo, tu energía, pero jamás se detienen a preguntarse qué estás necesitando tú. Y lo más desconcertante, muchos de ellos pueden parecer encantadores en público, atentos, incluso serviciales, cuando les conviene. Eso no es incapacidad. Es selección. Y luego está lo que sucede en relaciones marcadas por el narcisismo o incluso con personas que, sin ser abiertamente narcisistas, muestran rasgos de personalidad conflictivos, individuos con un alto sentido de merecimiento, que manipulan su entorno para que todo gire a su favor. Personas que creen tener derecho a que las cosas siempre se hagan como ellas quieren, que tú les dediques tu tiempo, que no necesitan hacer nada por nadie, y sin embargo, esperan recibirlo todo. Este sentimiento de merecerlo todo no aparece únicamente en el narcisismo. A veces está presente en quienes atraviesan adicciones u otros problemas emocionales. El conflicto surge cuando tú, desde la empatía, entiendes su historia. Observas que tuvieron una infancia difícil, o que están pasando por una etapa complicada. Te conectas con su sufrimiento, intentas comprender su dolor, su rabia, su agotamiento. Y ese intento de comprender se convierte en un puente de ida que nunca tiene vuelta. Esto se vuelve especialmente visible en relaciones con personas narcisistas vulnerables. Esas que no son necesariamente arrogantes o explosivas, pero que sí viven encerradas en sus heridas no resueltas, esperando comprensión constante, sin ofrecer jamás la misma mirada hacia el otro. Ahí aparece la gran asimetría. Una parte de la pareja que siempre intenta comprender el pasado del otro, su punto de vista, sus emociones, su salud física o mental. Y el otro lado, en cambio, rara vez o nunca hace ese mismo esfuerzo. Es un callejón de un solo sentido, donde tú das, y vuelves a dar, intentando explicarte su comportamiento, justificándolo, racionalizando cada desplante, y recibiendo, como mucho, silencio o exigencias. Y aquí viene el golpe más duro, esa persona sí podría cambiar. No lo hace porque ha construido una narrativa en la que tú eres el problema, o en la que sus heridas justifican cualquier conducta. Es un discurso que los exime de toda responsabilidad y que les permite seguir viviendo cómodamente a costa del esfuerzo emocional del otro.
Lo más frustrante es que incluso otras personas, incluso terapeutas, pueden reforzar esta idea de que una relación sana necesita comprensión y compromiso. Pero pocas veces se hacen la pregunta más importante: ¿cómo está la otra persona en esa relación? ¿Quién sostiene de verdad el peso de ese vínculo? Y tú, que estás agotado, acabas consultando con otros porque estás al borde del colapso. Mientras tanto, esa persona narcisista ni siquiera necesita ayuda, porque tú ya te encargaste de todo. Y puede que incluso te critique, pero no buscará comprensión afuera. Ya tiene tu entrega incondicional, día tras día. Pero llega un punto en el que algo dentro de ti empieza a quebrarse. Porque una cosa es comprender al otro, y otra muy distinta es desaparecerte a ti mismo en nombre de esa comprensión. Y entonces te das cuenta de que pasaste meses, quizá años, sintiéndote culpable por lo que no hiciste perfecto. Por cada vez que te enojaste. Por cada momento en que te defendiste. Por no haber sido suficientemente empático. Por haber reaccionado frente a un maltrato que nadie debería justificar. Te has convertido en tu propio carcelero emocional. Vigilándote todo el tiempo. Pidiéndote más paciencia. Más contención. Más silencio. Y así, sin notarlo, se instala una especie de disonancia cognitiva. Sabes que algo no está bien, pero al mismo tiempo te convenciste de que debías quedarte, de que tal vez no entendiste del todo, de que quizá el otro también sufre y que por eso actúa así. Pero, ¿cuántas veces tiene que romperte alguien para que finalmente te permitas ver que el sufrimiento no justifica el daño? No hablamos aquí de errores humanos. Todos los cometemos. Hablamos de patrones. De una forma de vincularse donde hay uno que da y otro que exige. Uno que pide disculpas por sentir, y otro que exige que no sientas nada que le incomode. Es entonces cuando emerge una verdad incómoda pero liberadora: hay personas que no quieren una relación sana. No están interesadas en crecer, en sanar, en reparar. No buscan comprender ni ser comprendidas. Buscan controlar. Tener razón. Tener poder. Que todo gire en torno a ellas. Porque así se sienten seguras. Y si para eso tienen que hacerte sentir pequeño, inseguro, culpable o confundido, lo harán. Y lo más duro es que no siempre lo hacen con maldad consciente. Algunos ni siquiera se dan cuenta del daño que causan. Pero eso no lo hace menos destructivo. Porque el hecho de que alguien no sea plenamente consciente de su toxicidad no lo vuelve menos tóxico. En algún momento, tienes que elegir entre salvar el vínculo o salvarte tú. Tomar esa decisión no es sencillo. Porque no estás dejando a una persona cualquiera. Estás dejando una versión de ti que se había aferrado con fuerza a la esperanza. Estás soltando lo que imaginaste. Lo que idealizaste. Lo que quisiste construir, incluso a costa de ti mismo. Y eso duele. Duele soltar a alguien que significó tanto, incluso cuando sabes que ya no hay espacio para crecer en esa relación. Duele aceptar que no todos los vínculos pueden salvarse. Que amar no siempre es suficiente. Que hay veces en las que el amor necesita límites para no volverse autodestrucción. Pero en ese dolor también hay algo nuevo. Algo que nace en lo más profundo. Como una semilla que estuvo mucho tiempo bajo tierra, esperando. Esperando a que te cansaras de traicionarte. A que decidieras empezar a cuidarte con la misma ternura con la que cuidabas a otros. Y cuando por fin das ese paso, cuando te eliges, no todo mejora de inmediato. Hay noches largas. Hay dudas. Hay recaídas emocionales. Hay nostalgia. Pero también hay una extraña y silenciosa paz. Una certeza interior que empieza a crecer. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, estás caminando hacia ti. Quizá no lo veas aún. Quizá sientas que perdiste algo irreemplazable. Pero con el tiempo comprenderás que lo que perdiste fue una versión tuya que ya no podía sostenerse más. Y que lo que estás ganando es la oportunidad de reconstruirte desde un lugar más honesto, más libre y más verdadero. Estás volviendo a casa. Hay un momento, no sabes bien cuándo, en que dejas de mirar el celular esperando que llegue algo. No porque ya no duela, sino porque empezás a entender que cada minuto que pasas esperando, es un minuto que le estás robando a tu propia vida.
Antes, cualquier vibración te aceleraba el corazón. Cualquier en línea te daba una excusa para imaginar una reconciliación. Vivías pendiente de señales mínimas, como si fueran pistas de un juego que no terminaba nunca. Como si fueras un detective del afecto, buscando rastros de algo que ya no estaba. Y ese estado de alerta constante te agotaba, pero no podías soltarlo, porque todavía tenías miedo de cerrar la puerta del todo. Hasta que un día, sin aviso, ese cansancio se transforma en hartazgo. No con la otra persona, sino con vos mismo. Con la parte de vos que se niega a aceptar lo evidente. Con esa voz interna que sigue justificando, que sigue esperando, que sigue mendigando migajas disfrazadas de recuerdos. Y ahí empieza el verdadero duelo. No el que se hace llorando una vez y ya. Sino ese otro duelo, más íntimo, más largo, donde tenés que desmontar pieza por pieza todas las fantasías que construiste. Donde tenés que decirle adiós no solo a una persona, sino a una parte de tu identidad. Porque cuando estuviste tanto tiempo atado emocionalmente a alguien, incluso imaginarte sin esa persona duele. Es como aprender a caminar otra vez, pero sin la seguridad de que hay piso debajo. Y sin embargo, lo haces. Al principio es torpe. Te caes en pensamientos. Te tropezás con recuerdos. Te cuesta disfrutar las cosas que antes te hacían bien porque todo parece teñido de ausencia. Pero seguís. Día tras día. Porque hay algo dentro tuyo que ya no quiere seguir en ese círculo. Algo que no sabe todavía a dónde va, pero que intuye que seguir así sería una forma de extinguirse. Y ahí empieza lo más hermoso, la reconstrucción. Pequeña, silenciosa, tímida. Un café que disfrutas solo. Una charla con alguien que no sabe nada de tu historia y te escucha sin juzgar. Un atardecer que te encuentra llorando, pero también respirando con más calma. Un libro que te dice justo lo que necesitabas leer. Una canción que te atraviesa sin pedir permiso. No es que olvides. No es que ya no duela. Pero empezás a darte cuenta de que el amor propio no siempre grita. A veces susurra. A veces es una elección mínima, como no escribir ese mensaje. Como no mirar ese perfil. Como decirte a vos mismo, ya está, merezco. Y lo más fuerte de todo es esto, no se trata de odiar a quien se fue. No se trata de borrarlo todo. Se trata de perdonar sin regresar. De agradecer sin volver atrás. De entender que algunos capítulos no terminan con un punto final, sino con un punto seguido que vos tenés que escribir. Porque tu historia no se termina en esa pérdida. Quizá recién empieza ahí. Hay días en los que pareciera que retrocedes. Te levantás con el pecho apretado, y todo lo que habías avanzado parece desvanecerse en segundos. Una canción, una foto, un lugar, y de pronto, esa herida que parecía cerrada vuelve a sangrar. Te preguntas si en verdad estás sanando o solo aprendiste a disimular mejor el dolor. Y es ahí donde muchos se rinden, creyendo que sanar es lineal, que el crecimiento es una escalera en ascenso constante. Pero no es así. Sanar es espiral. A veces crees que volviste al mismo lugar, pero llegas con otra conciencia. Ya no sos el mismo que lloraba en silencio esperando una señal. Ya no sos quien escribía mensajes y los borraba antes de enviarlos. Ya no estás en el mismo punto, aunque duela parecido. Y eso, aunque cueste verlo, es progreso. Porque el duelo por alguien que amaste no es un trámite que se hace una vez y ya. Es un proceso que se honra. Porque esa persona no fue cualquiera. Fue alguien que te habitó por dentro. Que supo tus gestos, tus miedos, tus sueños. Que te vio vulnerable y aún así te abrazó. O al menos, eso creíste. Y está bien que duela soltar. Lo que no está bien es quedarte a vivir en esa nostalgia que no construye, que solo te arrastra hacia un pasado que ya no existe. En algún momento entendés que extrañar no es razón suficiente para volver. Que hay cosas que se terminan no por falta de amor, sino por exceso de daño. Que podés querer mucho a alguien y aún así saber que no es el lugar donde debes quedarte. Que el amor verdadero también se demuestra en cómo nos cuidamos a nosotros mismos, no solo en cómo insistimos por el otro. Y ahí, cuando por fin aceptás, llega algo distinto.
No la euforia de haber superado todo. No la falsa alegría de quien finge estar bien. Sino una calma rara. Profunda. La certeza de que aunque no sepas qué viene después, confías en vos. Porque atravesaste el dolor sin anestesia. Porque te bancaste los días grises sin disfrazarlos. Porque no te escapaste de vos mismo. Y eso, en un mundo donde todo el tiempo se nos dice que hay que estar bien, que hay que seguir como si nada, es un acto de valentía. No cualquiera se queda a habitar su tristeza para poder transformarla. No cualquiera elige reconstruirse sin venganza, sin orgullo, sin necesidad de demostrar nada. Solo quien quiere de verdad sanar, lo hace así, sin atajos, sin excusas, sin rencor. Y ese camino, aunque duele, te convierte en alguien más fuerte. Más humano. Más libre. Y si llegaste hasta acá, quizás sea porque algo dentro tuyo también está cambiando. Porque te estás animando a mirar lo que duele, en lugar de esconderlo. Porque empezás a entender que sanar no es olvidar, sino recordar sin que duela tanto. Que no se trata de borrar la historia, sino de escribir una nueva, con vos en el centro. Con tu voz. Con tu dignidad. Con tu coraje. Tal vez esta noche te siga costando dormir. Tal vez mañana vuelvas a pensar en lo que fue. Y eso está bien. Porque estás sintiendo. Porque estás vivo. Y porque aunque no lo notes todavía, algo dentro tuyo ya se está ordenando. Volver a empezar no es fácil. Pero es posible. Y no importa cuántas veces te hayas roto, lo que importa es cuántas veces estés dispuesto a recomponerte. No con la urgencia de quien quiere olvidar, sino con la calma de quien empieza a recordar quién era antes de todo esto. O mejor aún, de quien se está descubriendo por primera vez. A veces, el silencio no es vacío. Es el espacio donde por fin te escuchas. Y ahí, en ese espacio tan tuyo, es donde empieza la verdadera transformación. Volvé a confiar en ti. Volvé a creer en tu camino. Y si esta voz te acompañó en algo, no la apagues. Compartíla. Porque quizás alguien, del otro lado, también la necesite para recordar que no está solo. Hoy puede ser el comienzo.